A todos ustedes, seguimos entonces aquí en nuestra aula expandida, hoy también con una invitada muy especial, María Isabel Naranjo, que nos acompaña en esta mañana y va a tratar un tema también que es muy importante, que es la creatividad en clave del contexto. María Isabel Naranjo, para ponernos un poquito en el contexto y conocer quién es ella, es la directora de la maestría en creatividad y líder de la línea de investigación en estética y creación de la Universidad San Buenaventura en Medellín, docente investigadora en nivel de posgrado y pregrado del 2004 al 2021, es decir, actualmente, y ponente en el área del arte, el diseño y la investigación desde el 2008. A María Isabel, muchísimas gracias por estar conectada con nosotros. María Isabel, buenos días, ¿cómo estás? Hola Juan Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, afortunadamente y contentos de que nos acompañes esta mañana con nosotros, de estar conectados con nosotros. Y quiero recordarles a todos nuestros invitados siempre permanecer con sus micrófonos y cámaras en silencio para poder tener, o apagados, para poder tener un ejercicio de conectividad e invitarlos a estar realizando todas sus preguntas, comentarios por medio del chat. Bueno, María Isabel, yo estoy muy complacido de que nos compartas con nosotros este espacio. Aparte de eso, porque tenemos un tema que también es muy interesante, que es precisamente el ejercicio de la creatividad y bueno, desde la maestría que tú coordinas y direccionas desde la San Buenaventura, creo que tienes mucho para aportarnos. María Isabel, bienvenida a nuestra aula expandida. Bueno, pues Juan Esteban, muchísimas gracias. Y quiero saludar pues muy especialmente a Marlon Builes, ¿cierto? Con quien hemos construido muchos espacios, muchos escenarios, hemos compartido también sobre el componente creativo interdisciplinario. Gracias Marlon, gracias Sonia por la invitación, gracias a ti. Y pues bueno, que me encantan estos espacios académicos en donde realmente hay que abordarlos desde la lúdica cultural, ¿cierto? Desde la relación con la co-creación, desde el pensamiento crítico, desde fomentar procesos realmente como de preguntarse, hacerse preguntas frente al mundo. Y yo creo que esta aula expandida es sobre todo un espacio para eso. Entonces, pues gracias a ustedes y también a todos los estudiantes y profes que estamos compartiendo aquí este espacio. Voy a compartir pantalla entonces, Juan, ¿vale? Voy. Entonces, nosotros pues vamos a hablar aquí un poquito acerca de ese proceso creativo y la relación que tiene con el contexto, ¿cierto? Es decir, cómo la creatividad se gesta como un proceso, ¿cierto? Que parte de unas capacidades, de unas, digámosle, como dice Ginás, el científico, de unas características del cerebro, ¿cierto? Es una posición de la neurociencia frente a la creatividad y como característica de nuestro cerebro es maleable, desarrollable, ¿cierto? Y sobre todo que tiene muchas potencialidades, ¿cierto? Desde diferentes campos disciplinares. Ahora vamos a ver algunos ejemplos que tienen que ver con las artes, ¿cierto? También como para darnos un marco en esta escuela de artes a la que pertenecemos y de alguna manera inyectar un componente creativo desde allí, pero también vamos a ver unos ejemplos desde el diseño, ¿cierto? Y también vamos a hablar un poquito de otros creativos que se permean en nuestra cultura, como la literatura, por ejemplo. Quise empezar con esta imagen. Creo que para todos es absolutamente reconocible, ¿cierto? Es el Parque de las Luces del centro de la ciudad, ¿cierto? Como un escenario de contexto, en este caso político, ¿sí? Esto fue el 21 de noviembre del 2019, perdón, el primer paro nacional que particularmente a mí me tocó vivir, ¿cierto? Como en la vida, ¿sí? Y desde ahí quiero exponer algunos conceptos que incluso me parece que se relacionan un poco con lo que ahorita Paula pues tanto nos estaba invitando o provocando, ¿cierto? Es el de la polinización, pero vamos a hablar de un concepto inicialmente, no es el único que vamos a hablar, que es el concepto de promiscuidad, ¿cierto? El concepto de promiscuidad tiene que ver con la simpoiesis también, es decir, con la creación con lo otro y a partir de lo otro. Es un concepto que lo acuña
un artista e investigador, Diego Argulló, ¿cierto? En un capítulo que se llama La inyección de anomalía, ¿cierto? Y me parece importante porque señala, ¿cierto? Este concepto de promiscuidad como el estar involucrados con lo otro para generar una mezcla transformadora, ¿cierto? En este espacio digamos que de caos urbano, pero al mismo tiempo de gran sorpresa política, hice un ejercicio creativo performático a partir también como de la mezcla con el diseño de vestuario y salí a compasar, ¿cierto? A caminar, ¿cierto? A simplemente generar una predisposición, ¿cierto? Digámoslo que de manera continua, ¿cierto? Mientras se caminaba por allí a ver qué era lo que podía pasar, ¿cierto? En el campo político es importante esa relación de esa co-creación, ¿cierto? Cuando hablo de co-creación es crear desde el arte con un escenario contextual, desde el arte en este caso con un escenario de gobernabilidad, ¿cierto? Desde donde pueden emerger, ¿cierto? Varios actos creativos que no salen simplemente de la creatividad como un aporte de genialidad, ¿cierto? O como una característica que tenemos o no los seres humanos. Entonces viene la pregunta que siempre atraviesa el campo creativo, es una pregunta que siempre ha estado también cuando estuvimos trabajando en la IUS, en la escuela, ¿cierto? De cómo ser creativo o quién es y quién no es creativo o cuándo ser creativo, ¿cierto? Y yo creo que es más una posición de cuándo, de dónde, es decir, de contexto, ¿sí? Quiero señalar desde Oli Mould, ¿cierto? Un teórico muy subversivo porque habla de un texto en contra de la creatividad, ¿cierto? Como desde los escenarios más light, ¿cierto? Y nos habla de que la creatividad no se despierta solamente en un ámbito intronizado, ¿cierto? Todos hemos caído, y lo hablo muy especialmente para este espacio académico, en los espacios del bloqueo, ¿cierto? Cuando la mente se tilda, ¿cierto? Y muchas veces irse para adentro es peor, ¿cierto? A veces trae unas consecuencias mucho más vacías y en blanco, ¿cierto? Entonces me apoyo en Oli Mould para invitarlos a pensarse en esos momentos creativos que no necesariamente son de genialidad, que no es la cultura ligera del creativo, que se viste muy chic, que no tiene horario, que no tiene oficina, pero que realmente debe comprender la creatividad como un ejercicio de corresponsabilidad, ¿cierto? Y que debe comprender la creatividad, ¿cierto? Cada uno de nosotros, como un ejercicio de crear el mundo de manera responsable, entendiendo la responsabilidad como la condición de responder a, ¿cierto? Es como este personaje del Hombre Araña, ¿cierto? Que su padre, su tío, Ben, le dice a Peter Parker pilas, que tener un gran poder implica tener una gran responsabilidad, ¿cierto? Y es decir, ¿cómo vamos a responder al mundo con ese poder, en este caso creativo, ¿sí? Entonces vamos a mirar como algunos puntos de ese proceso en el que estamos nosotros los que estamos acá, ¿cierto? Que es un proceso académico de fundamentación, ¿cierto? Que en la historia más reciente, ¿cierto? Como de los currículos, podríamos diferenciar como estas instancias para formar en procesos creativos. Lo que tiene que ver con los procesos del ser y del sentir, ¿cierto? Para generar un proyecto, estoy hablando desde la capacidad proyectual de los diseñadores y de los creativos. Entonces se va como al ser, al sentir, a las emociones, al encuentro sensible, y luego se entraba en una fase de saber y de pensar, ¿cierto? Como del corazón a la cabeza, a la razón, ¿cierto? Y ahí hay un proceso de logos, de teorización, ¿cierto? Pero luego entonces venía el componente de la producción, del crear, del hacer, ¿cierto? Entonces se crea para luego producirse, ¿cierto? Pero finalmente estos diálogos, estos trayectos, hoy en día son mucho más difusos, más discontinuos, más movedizos, más nómadas, ¿cierto? Hoy en día el creativo puede ir y venir, ¿cierto? De principio a fin o empezar por la mitad y luego seguir por ese supuesto fin y luego volver de nuevo, ¿cierto? Y hago referencia entonces a que este proceso, ¿cierto? Lo único que tiene de interesante, ¿cierto? Es la experiencia por cada una de esas fases de manera continua, pero lo importante es que ese proyecto creativo vaya finalmente a la sociedad y genere un ápice de transformación, ¿cierto? Y cuando hablo de transformación, no estoy hablando de transformar
el mundo, ¿cierto? O sea, que un proyecto nuestro, vuestro, ¿cierto? Va a transformar ahora, por ejemplo, un contexto, ¿cierto? Como el que estamos viviendo hoy, por ejemplo, en la ciudad, con tantas tensiones a nivel de salud, a nivel de política. No, no se trata de transformarlo, es decir, desde una posición como megalómana, sino más bien transformar una posición frente a ese mismo entorno, ¿cierto? Cómo yo genero una perspectiva distinta. Y para hablar de esos procesos distintos, me permito presentar la estupenda mirada de Stephen King, ¿cierto? Me imagino que muchos de ustedes ya han leído varias de sus utopías de literatura, ¿cierto? Considerado pues como un bestseller, un tipo altamente creativo, pero, pero él no se considera como un ser creativo, ¿cierto? Como un ser que esté generando la novedad en su libro. No, él se considera como un arqueólogo. Y cuando digo arqueólogo, ¿cierto? Quiero plantear la relación que tiene esa disciplina, ese saber, tanto con la historia como con el contexto. Él dice, no, es que yo soy un arqueólogo de ideas, ¿cierto? El ser creativo, según Stephen King, es aquel que es capaz de ver las puntas de lanza que sobresalen del desierto, ¿cierto? Eso sí tiene una gran capacidad de observación para verlas y sacarlas. Y él dice, yo las actualizo, ¿cierto? Y al actualizarlas, las pone en relación de simpoiesis con el contexto, ¿cierto? Las pone en una relación, como decía Argulló, de promiscuidad, es decir, le doy cabida a lo otro. Cojo la idea que está por allí, que está en la historia, que está en mi contexto, en las ciencias, en fin, y cómo le doy una nueva actualización, ¿cierto? Esa es una posición interesante de relacionamiento, de generar vínculos, a la que quiero también como darle un punto en esta conversación, ¿cierto? Y es a provocar el escenario del pensamiento divergente, ¿cierto? El pensamiento divergente nos permite generar relaciones entre ese campo disciplinar. Estamos hablando de la música, del diseño gráfico, el diseño vestuario, ¿cierto? De la animación, de las artes, de todos los diseños. En este caso, hay que conocer ese campo, porque uno no es creativo en el campo que no conoce. ¿Sí? Yo invito a todos los que estamos aquí, ¿cierto? A que cada vez sean unos mayores apasionados por su campo, para que luego lo puedan manejar, para que luego lo puedan revolver y luego puedan trazar otras rutas más divergentes. Pero que uno no se puede quedar ahí, solamente con conocer un montón, ¿cierto? Desde la cabeza, desde el corazón, desde el cuerpo que conoce, ¿cierto? El cuerpo que sabe porque saborea, pero que sabe porque conoce. No se puede quedar ahí, sino que precisamente conoce porque se enfrenta con lo otro y le genera preguntas, ¿cierto? Que esto sea un espacio para invitar a los docentes también, a los estudiantes, a vivir la academia desde el espacio de la posibilidad de crear preguntas. ¿Cómo me formo yo en hacerle preguntas al contexto? ¿Qué preguntas tenemos para hoy, ¿cierto? No para este escenario solamente, sino para hoy, ¿cierto? Donde pues en realidad no he visto noticias, ¿cierto? Hoy, ¿cierto? No sé qué es lo que está pasando en la calle, ¿cierto? Porque estamos acá en la casa, en este espacio, pero qué rico empezar a formarnos en esa generación de relaciones, ¿cierto? Y quiero poner un ejemplo de esa simpoiesis o de esa relación de promiscuidad anómala, ¿cierto? Cabe resaltar que es un término desde el campo de la investigación en artes, ¿cierto? La inyección de anomalía y la promiscuidad en la creación. Y quiero señalar a este artista, ¿cierto? Es un artista inglés, James Oster. Allí arriba está el nombre, que hace una relación de las artes, de los lenguajes plásticos, como de la escultura, ¿cierto? Pero también el lenguaje del beauty, de la fotografía de moda, para generar una promiscuidad con el entorno consumista de la basura, ¿cierto? En términos de Oster, ¿cierto? Él hace una crítica a las grandes multinacionales que están generando de manera masiva azúcar y grasa para alimentar, entre comillas, el mundo, ¿cierto? Entonces genera unas apropiaciones que cuando uno las ve, yo creo que uno de inmediato se cuestiona por la creatividad, ¿cierto? Dice como, OMG, este personaje es súper creativo, ¿cierto? Y claro que sí, ¿sí? El personaje es el creativo, no la imagen, ¿cierto? El personaje es el creativo porque es capaz de hacer una búsqueda en esa generación de relaciones entre el mundo comercial, entre la alimentación, entre la gastronomía, pero desde un
posicionamiento crítico, ¿cierto? ¿Qué preguntas críticas podemos tener nosotros como diseñadores en formación frente al mundo, frente a lo que nos comemos, frente a lo que leemos, ¿cierto? Quiero citar a Sara Barrena, que habla precisamente de esa relación con lo otro, como desde el contexto que dice que la creatividad no es un fenómeno meramente interno, sino realmente que cobra vida en algo externo. Uno no es creativo de para adentro. La persona no es creativa porque piensa creativamente, ¿cierto? Eso también lo vemos en las entregas, ¿cierto? Cuando siempre estamos pensando en cómo ese potencial creativo se está manifestando, es capaz de leerse y es capaz de afectar el contexto del proyecto, ¿cierto? Cómo verdaderamente podemos alcanzar a otras personas. Y quiero poner este ejemplo para hablar de este capítulo de cómo impactar a los demás con Nadia Granados, una artista colombiana, muy radicada pues ya en el exterior, en México, Nueva York, que desde hace más o menos 5 años, ¿cierto? Desarrolla un proyecto desde el Museo de Antioquia, ¿cierto? Que parte de las residencias Cundinamarca, ¿cierto? Que se desarrollan ahí en la calle Cundinamarca que queda atrás del Museo de Antioquia, ¿cierto? Y es un proyecto que ella lo desarrolla a partir de las mujeres que trabajan sexualmente allí, que es una profesión, pues desde las profesiones más históricas de la humanidad, ¿cierto? Y que también tienen pues un gran afianzamiento allí en la Veracruz, que antes se iba hacia lo que antes era Guayaquil, pero entonces ella ¿qué hace, cierto? Se apoya, ¿cierto? Hace promiscuidad con estas mujeres, con este saber que ellas tienen y con esta sensibilidad para generar un proyecto que está también en los límites de lo performático y de lo audiovisual, que son los lenguajes en los que Nadia se mueve. Y a partir de las historias de vida de ellas no son actrices, ¿cierto? Ellas tampoco son artistas. La artista es la que está ahí indagando y tratando de generar un proceso creativo a partir de ese contexto social. Cada una empieza a recordar y a contar sus historias y señala, decide qué historia contar. Y con la ayuda de todo un equipo curatorial, de artistas, de historiadores, de trabajadores sociales del Museo de Antioquia, realizan esta puesta en escena, ¿cierto? El cabaret de Nadie sabe quién soy yo con las guerreras del centro, ¿cierto? Donde vamos a tener siempre la proyección audiovisual, que son imágenes creadas entre todas, imágenes que también hacen referencia al contexto, es decir, desde el periódico, desde Google Earth, ¿cierto? Con tipografías, y empiezan pues las personas, las mujeres, a crear esas piezas performáticas audiovisuales, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una mujer, ¿cierto? Que narra cómo va a bailar, ¿cierto? Cada 8 días al parque de Berrío, ¿cierto? Donde pues están allí las personas en el espacio público con música o con músicos bailando, y este es un escenario además de trabajo, de ocio, de lúdica, de divertimento, pero mientras tanto se está proyectando en el fondo. Este es un ejercicio como de cámara, cuando uno se mete a Google Earth y baja a lo más profundo del barrio y empieza a seguir las calles. Y se vuelve un ejercicio absolutamente paranoico, ¿cierto? De búsqueda, de delincuencia, de fronteras invisibles, de toda esta problemática conflictiva entre los barrios de Medellín, ¿cierto? Cómo generar relaciones entre ese contexto, ¿cierto? Y esa realidad de cada una de las mujeres. ¿Sí? Ahora bien, pasando de este ejemplo del arte, quiero ser un poco más cercana a ustedes con el concepto de diseñador, ¿cierto? Hablándolo como desde la concepción etimológica, ¿cierto? Y del diseñador desde lo antropológico. Y resulta que esa palabra de diseñar, ¿cierto? Tiene que ver con el designar, ¿cierto? El hombre que diseña, el diseñador, ¿cierto? Es un ser humano capaz de conectar su atención y mirar lo otro, es decir, mirar el cielo, es decir, la infinitud de posibilidades, y de preguntarse por su propio origen. Porque también hay animales que saben mirar el cielo, pero el ser humano es el que es capaz de que después de mirar puede preguntarse por su origen y su finalidad. Allí voy, a su finalidad. Mira al horizonte y es capaz de construir propósitos. Los diseñadores construyen propósitos porque designan, señalan
para cada fin una cosa, ¿cierto? Para cada fin de la vida, ¿cierto? Y hoy en día estamos absolutamente poblados, afortunadamente, por objetos, estrategias, servicios, actitudes diseñadas por ustedes, ¿cierto? Por todos los diseñadores, que somos los que imaginamos los espacios, somos capaces además de imaginarlos, de manufacturarlos y generar preguntas, es decir, diseñar ideas. Y son ideas que tienen que ver con el contexto. Quiero poner este ejemplo a partir de el diseño de modas, ¿cierto? Con la historia, por ejemplo, del sostén de la ropa interior, 3 imágenes, ¿cierto? Que parte de Roma, que además habían ya instaurado los baños públicos, nace por una necesidad, ¿cierto? No nace antes, ¿cierto? Nace en el momento en el que el contexto lo pide. ¿Y cómo evoluciona? Voy a poner solamente 3 imágenes más, porque la historia de la ropa interior es larga, ¿cierto? Lo saben ustedes. Pero miremos, por ejemplo, en la Edad Media, este atuendo, que uno podría empezar a calificar con muchas cualidades estéticas. Pero más allá de eso, y de que sea creativo, ¿cierto? ¿Por qué es creativo? ¿Sí? Me pregunto, ¿por qué las cosas son creativas? ¿Por qué le decimos a las cosas creativas? No es a la gente. Pero ¿por qué es de esta manera? Porque tenía que responder a unos trabajos que ya las mujeres estaban empezando a desarrollar en el campo, como la recolección. Entonces debían ser de lino, de algodón, debían ser blandos, debían ser anchos, debían ser cómodos, debían adaptarse a la ropa exterior y a las labores que estaban realizando. Luego, ¿qué pasa en el barroco? ¿Cierto? Se estructura porque es que ya la necesidad social era otra. Entonces el ejercicio creativo siempre traza esos vínculos, ¿cierto? De conexión con lo que está sucediendo en el contexto. Para finalizar con esta imagen del ejemplo de la ropa interior, en donde en el siglo XX, con los feminismos, ¿cierto? La revolución femenina de los 60, ¿cierto? Traza pues un paro, ¿cierto? Un par en el camino que para todas y todos es absolutamente inolvidable, que es la quema de los sostenes, ¿cierto? Pública, para hablar como de esa liberación del cuerpo femenino, ¿cierto? No solamente en el campo laboral, sino en el campo político y doméstico. Entonces, volvamos. La invitación viene a que se generen preguntas y relaciones de ese campo creativo con el contexto, ¿cierto? Como por ejemplo con la ecología, ¿cierto? La creatividad no está solita, ¿cierto? Uno no ve al hombre araña haciendo telarañas por ahí en la ciudad gótica, iba a decir que ciudad gótica es de otra película, ¿cierto? En la ciudad, ¿cómo? Porque sí, por creativo que es, o brinconeando. No, hay unas preguntas que responden a su contexto ecológico, al contexto racial, al contexto, en este caso, de la pandemia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo la creatividad puede atravesar los cursos geopolíticos, las hibridaciones culturales, las problemáticas específicas de regiones, lo que tiene que ver con la caña, con los ríos, las situaciones políticas actuales? ¿Qué hace un creativo frente a los silencios históricos? ¿Cierto? Lo que no se ha dicho, ahí está realmente la vinculación. Y quiero pues señalar unos últimos proyectos. Este es un proyecto desde el arte, ¿cierto? Del artista y médico Livia Posada, algún día le podemos decir médica, del artista y médico Livia Posada, ¿cierto? Que hace un trabajo en el Chocó, ¿cierto? En el Bajo Atrato, para señalar, quiero poner este ejemplo, la metodología de investigación-creación que tiene que ver con el desarrollo interdisciplinar, social y político, ¿cierto? Hoy las artes se debaten esas grietas, ese espacio intermedio, ¿cierto? De sensibilización. Entonces Livia Posada, aprovechándose también del arte relacional que tiene que ver con el contexto, pues genera un núcleo humano, ¿cierto? Con un saber increíble que es la medicina tradicional y que está erradicada en las mujeres de la población, ¿cierto? Del Bajo Atrato. Y empiezan a generar procesos de identificación de plantas, de extracción de la memoria, ¿cierto? ¿Para qué sirve? ¿Para qué servía? ¿Cierto? En cuanto a cocina, en cuanto a medicina, en cuanto a cosmética, ¿cierto? Está hablando de sostenibilidad, de nutrición, de salud,
con el objetivo finalmente de recuperar el conocimiento sobre la vida. Y esto lo hace un artista, que lo podría hacer un botánico, claro, ¿cierto? Que lo podría hacer también estar en el equipo un sociólogo. Y claro, era un gran equipo, así como los camarógrafos, los fotógrafos, los diseñadores de espacio, porque esto se llevó finalmente a un territorio museográfico, ¿cierto? Ella investigó esa supervivencia y sostenibilidad de las comunidades en el Chocó, ¿cierto? Sobre todo para generar una controversia frente a las prácticas médicas de hoy, ¿cierto? Como medicina occidental, medicina tradicional. Pero además, ¿cierto? Generaron unas fotografías bien tomadas. Aquí es donde vuelve lo que les decía en un principio. Hay que saber del campo disciplinar, ¿cierto? Es decir, la fotografía como campo, lo audiovisual como campo, para poderlo poner en esa simpoiesis y generar un proyecto que impacte el medio. Así fue como se expuso en una de las tantas versiones. Esta fue en el Museo de Arte Moderno, ¿cierto? Donde ya vemos el lenguaje de la instalación, con las plantas, con los procesos de escritura, ¿cierto? La fotografía, el marco, la instalación, el diálogo con la arquitectura, ¿cierto? Entonces volvemos a esa necesidad de generar un entramado, porque no es un proceso de arte y ya. Y no estoy haciéndole una crítica a la pintura en cuanto a pintura, ¿cierto? La pintura al óleo, ¿no? Es muy válida en unos contextos, ¿cierto? Y además tiene sus efectos, ¿sí? Estoy hablando desde un entramado entre los procesos creativos, las prácticas investigativas, que es las que hacen nutrir, ¿cierto? El proceso creativo. La investigación es como la boca, ¿cierto? Es la boca de la jirafa, ¿cierto? Es la boca de la jirafa la que permite alimentar ese cuerpote, ¿cierto? Es la investigación-creación. Y finalmente el pensamiento crítico, ¿cierto? Que es el que me permite no tragarme las cosas enteras, ¿cierto? Sino en ese relacionamiento tener una propia posición. Para finalizar, regreso con Livia Posada para mostrar este proyecto que se llama Signos Cardinales, desarrollado en el 2014, cobijado también por las grandes fisuras que ha tenido la sociedad colombiana a partir del conflicto armado y por tanto como las afecciones en los desplazamientos, ¿cierto? Los desplazamientos humanos, ¿cierto? ¿Cuántas familias han sido desplazadas a lo largo de las 2 últimas décadas? ¿Cierto? No sé, ¿cierto? Pero hay muchas familias, ¿cierto? Que son lideradas por mujeres, en este caso, que con la ayuda, la mediación de Livia Posada y todo el equipo, ¿cierto? Porque también habían allí antropólogos, arqueólogos, dibujantes, médicos, hicieron una reconstrucción de los trayectos, ¿cierto? Cómo estas mujeres, ¿cierto? Liderando una familia, van de un punto a otro, pero estos ya no son los mapas que encontramos, iba a decir en los libros, pero digámoslo más contextualmente, en internet, ¿cierto? Estos no son esos mapas, ¿cierto? Estos son unas cartografías sensibles, mejor dicho, esta es una corpografía del dolor, pues eso lo digo en mis términos, porque están hablando desde lugares de una primera visita, de que se tuvieron que devolver, de que aquí hay una sospecha de un campo minado, ¿cierto? Este es un tercer desplazamiento, aquí hay una zona probable de masacre, entonces nos devolvemos y está inscrito en el cuerpo. No se trata de que, bueno, ¿cómo voy a hacer creativo este proyecto? No, es la relación de las piernas con el desplazamiento. No hay que ser un genio, ¿cierto? Hay que saber vincular el pensamiento divergente. Y cómo empiezo a generar unas nuevas grafías, como lo son nuestros músculos, nuestras venas, en mi propio cuerpo, porque en el cuerpo, ella también a partir de la fotografía, revela la nueva corporalidad que este desplazamiento genera. Se crecen los tobillos, se hinchan las piernas, ¿cierto? Cómo se manchan, cómo están las cicatrices del atravesar campos terribles y selváticos descalzos, ¿cierto? Entonces hay como un desvelamiento, ¿cierto? De ese territorio contextual en todas sus funciones, función fotográfica, ¿cierto? Dibujística, en fin. Quiero finalizar con esta pregunta, ¿cierto? Especialmente para todos los estudiantes, ¿cierto? ¿Cómo respondes tú al contexto desde tu potencial creativo? La bibliografía,
Los quiero invitar cuando se gradúen a pensar en revisar quizás o que conversemos acerca de la maestría en creatividad, ¿cierto? Que formamos en muchos de estos componentes de los que hemos hablado. Y muchas gracias. Este es mi contacto por si de pronto quieren generar alguna conexión posterior. Bueno, María Isabel, a ti muchísimas gracias. Creo que este espacio de creatividad parece que hace honor a su significado, ya que el propio concepto, digamos que ha ido evolucionando desde ese concepto del genio a la potencialidad hasta el valor social, es decir, la creatividad se nos presenta como un desarrollo constante desde la propia identidad social y de las necesidades de nuestro entorno. Y en esa medida, hay varias preguntas que nos hacen también dentro de este espacio. Sonia, nuestra profesora y coordinadora también de los programas de diseño gráfico y audiovisual, te quiere replicar la siguiente pregunta. Primero, un abrazo, María Isabel. Y teniendo en cuenta que desde la ciencia se determinó que el acto creativo es un proceso fisiológico, ¿podrías ampliar esta frase en lo que dices? Una persona no es creativa porque piense creativamente. Cuéntales a nuestros estudiantes y a nuestros más de 80 y tantos invitados que tenemos conectados en nuestra aula expandida, cómo serlo y cómo trabajar en ello. Bueno, gracias Sonia por tu pregunta y por tu comentario y por tu abrazo. Comienzo con este apartadito que habla de la ciencia, ¿cierto? O sea, cómo ampliarlo, ¿cierto? Te digo, por ejemplo, que uno de los postulados de la ciencia dice, pues en cabeza de Ginás, ¿cierto? Así como hablábamos ahorita, que no es realmente una función, la creatividad no es una función del cerebro, sino que es más bien una característica, ¿cierto? Se podría ampliar con su pensamiento que dice que la creatividad es la posibilidad de hacer modificaciones. Tiene que ver con el relacionamiento que ahorita estaba planteando. De hacer modificaciones a lo que uno sabe y que además el resultado de esas modificaciones ofrezca aspectos no reconocidos con anterioridad. Eso lo dice Ginás en el 2009, ¿cierto? Es decir, es un ejercicio de relacionamiento, es un ejercicio de saber, pero de transformar, de modificar lo que uno ya sabe. Por ejemplo, todos sabemos hacer pan, digamos. Bueno, ¿usted sabe hacer pan? No sé, pero digamos que sabemos hacer pan, ¿cierto? O huevos. Todos sabemos hacer huevos. Pero ¿cómo generar un resultado que ofrezca, ¿cierto? Un componente que no se conozca tradicionalmente. Ahorita Paula nos mostró el pan más hermoso que he visto, ¿cierto? En forma de sandía, ¿cierto? Y sigue siendo pan, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la neurociencia nos está invitando a generar, a accionar un verbo muy importante que es la modificación, ¿cierto? La transformación. Y eso sería, creo yo, un ejercicio en el que uno debe instalarse, porque para ser creativo hay que generarse disciplinas, ¿cierto? Así como si tú quieres tener, no sé, unos musculitos, también tienes que generarte una práctica que te vuelva musculoso. Uno no es creativo simplemente porque en algún momento hiciste una modificación, ¿cierto? ¿Cuál es tu disciplina? ¿Cierto? Ya que Sonia también invitaba un poco a responder cómo lo hacemos. Entonces hay que generar disciplinas de transformación, de modificación de patrones. Yo ahorita hablaba de pensamiento divergente, de relacionamiento, ¿cierto? Relacionemos el negro con el blanco. Así es, María. Bueno, a Sonia, muchísimas gracias, nuestra coordinadora del programa de diseño gráfico y animación, por la pregunta. Y Juan Diego Zuluaga también tiene otra pregunta, María, y dice: María Isabel, muchas gracias por esta provocación. Desde tu experiencia con el teatro, con el performance, ¿cómo has cruzado el cuerpo en las prácticas pedagógicas, María? Bueno, el cuerpo es una potencia creadora, ¿sí? El cuerpo es múltiple y es el motor de la lúdica, ¿sí? Si alguien quiere ampliar, Homo Ludens de Michel Serres es precioso. Y como tal, ¿cierto? Como potencia creadora, es el que recibe la experiencia sensible en un aula, que es tu pregunta, ¿cierto? Es el que recibe la experiencia sensible y el que, por tanto, provoca la experiencia sensible. Ha sido difícil generar estas
digámosle, provocaciones corporales en lo pedagógico desde la virtualidad, ¿cierto? Porque digamos que tenemos una rostridad televisada más controlable que creativa, ¿sí? Pero digamos que en la pedagogía antes de la virtualización de todo, el cuerpo es el que, pienso yo, activa procesos de pensamiento, no el cuerpo de la que enseña, no de la profesora solamente, sino cómo generar vinculación con el cuerpo de los demás. Es decir, yo soy absolutamente empirista y considero desde la pedagogía, desde mi ejercicio como docente, que lo que no pasa por el cuerpo no se aprende. Si no pasa por el cuerpo, digamos que el próximo semestre nadie se va a acordar de nada de lo de ¿cierto? Entonces para mí es importante, por ejemplo, la escritura. Profe, luego nos pasan las diapositivas, o ven, yo le tomo foto al tablero, haz lo que quieras, pero además lo escribes, porque tiene que pasar por tu mano, ¿sí? Y si no, entonces lo bailas, y si no, entonces, ¿cómo lo expresamos desde el cuerpo? Sin caer en una clase de expresión corporal, ¿cierto? Pero sí considero que el cuerpo es el medio del aprendizaje, y que el cuerpo tiene muchas derivas, desde la imaginación, desde los sentidos, desde la expresividad corporal, y creo que todos hoy en día estamos invitados a ir más allá del movimiento de pulgar en el chat. Así es. También nos comparte un comentario Gloria, Lucía López, una de nuestras profesoras, dice: María Isabel, tiempo sin verte, un abrazo y muchas gracias por tus mensajes, vamos a implementarlos en nuestras aulas. Y Sonia dice: genial, es la creatividad y sus resultados unidos en consecuencia con un acto innovador. Muchas gracias, María Isabel. Bueno, María Isabel, yo no quiero finalizar este bloque contigo, que ha sido muy contundente y sobre todo inspirador, y además de eso, recomendaciones a nuestros estudiantes, a nuestros docentes, para accionar creativamente y sugerir esas necesidades de análisis del entorno, más allá de la piel, más allá del cuerpo, más allá de la sensibilidad, más allá de esas emociones que son conectadas principalmente para dar esos procesos de transformación y esos procesos de interconexión con saberes. ¿Qué otras recomendaciones consideras son esos tips categóricos principalmente para poder potencializar el ejercicio creativo? Bueno, mira, es una pulgarcita de Michelle Serres, es divino. Bueno, precisamente la creatividad es un campo que hoy en día está muy instalado en los tips, ¿cierto? ¿Cuántos blogueros tienen microvideos para ser creativos, ¿cierto? Coge tu caja de colores, desordénala y serás un dibujante creativo, por ejemplo, ¿cierto? Y no, ¿cierto? Es decir, la creatividad sufre, padece, ¿cierto? Del cliché, ¿cierto? Entonces, y del formulismo, ¿cierto? En realidad yo no podría decir que hay una fórmula, ¿cierto? O unas instrucciones como, por ejemplo, para ser artista, ¿cierto? Y por aquí tengo un libro que se dice El camino del artista, ¿cierto? Pero nunca habrá un manual ni una instrucción para ser creativo, ¿cierto? Pero sí, ni para ser diseñador, ¿cierto? O quien lo tenga, pues, siempre quien lo tenga claro, pero mañana caduca, porque mañana somos otros. Entonces, primero, yo sí pensaría que hay que ejercer la observación atenta, es decir, la atención, ¿sí? Guillem Lamer dice, en La vida del creativo, dice que el tesoro, el botín por el que todos hoy en día se pelean, todas las instancias económicas se pelean, ¿es cuál? La atención del otro. Tener la atención del otro, un minuto, aunque sea, pero toda, ¿sí? Porque estamos en el mundo de la información. Entonces, al estar tan saturados, tan multitask, ¿cierto? Tenemos una atención muy superficial. Entonces yo invito a la capacidad de observación, es decir, a atender. Primero, a todos los que están aquí, los invito a atender, ¿cierto? Atender el desayuno cuando desayunen, de verdad, ¿cierto? Atender el profesor, atender el vestirse cuando se vistan, es decir, activar la observación y la observación a través de los sentidos. Yo creo que eso es lo más importante, pero no se conformen. Yo creo que ahí uno podría pasar una gran fase de su vida,
tratando de ser consciente al observar, ¿cierto? No perder la capacidad de disfrute de lo mismo, de lo rutinario, de lo pequeño. Y finalmente, creo yo que dentro de tantas posibilidades, a la que yo estoy invitando con esta pequeña charla, es a la creación de nuevas relaciones. ¿De verdad? Crea una relación con cualquier palabra que yo dije y lo que desayunaste hoy. No sé, tomate con cualquiera. Y ese ejercicio de generar relaciones permanentemente, de escribirlas o de dibujarlas, yo estoy segura, ¿cierto?, que va a generar una mayor creatividad. De hecho, Eric Hensen dice, por ejemplo, que quien haya tenido una base artística en su formación va a ser más creativo cuando sea profesional. Y la base artística es que es lo que ustedes están haciendo, chicos y profesores, ¿cierto? Es generar esos vínculos, graficar, utilizar materiales, ¿cierto? Activar el cuerpo. No nos podemos quedar con la imagen televisada de lo que somos. Bueno, es una pregunta muy inspiradora, me podría quedar aquí otros 30 minutos. Claro que sí. Mariano, queremos agradecerte y con este último comentario que nos comparte Marlon, nuestro decano, finalizar este bloque contigo para dar paso al siguiente bloque con otros invitados que tenemos aquí en la sala, porque sabemos que esta aula expandida es precisamente eso: expandir conocimiento, expandir experiencia, expandir ejercicios prácticos desde la academia y aperturar a nuevas posibilidades. Marlon nos dice, hay tantas creatividades como personas y estás en contexto. La creatividad es tan compleja como el alma. Mil y mil gracias, María Isabel, porque realmente no hay fórmulas y eso es lo maravilloso de la creatividad. María Isabel, nuevamente, mil y mil gracias, como dice Marlon, nuestro decano, por acompañarnos. Te invitamos a permanecer en la sala, te puedes tomar un cafecito para que ahorita tengamos un espacio, un panel un poco más nutrido, un poco más interactivo, un poco más de persuasión, porque mira, eso que acabas de mencionar, has tenido la atención más de un minuto de más de 87 personas que están conectados con nosotros en esta aula expandida y eso me conmueve muchísimo. María, muchas gracias de verdad por esos aportes al desarrollo creativo desde los diferentes contextos. Listo, gracias a ustedes también. Gracias, Marlon.